Muy buenos días, el tema de hoy es justos y pecadores. Vamos al libro de Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Justos y pecadores. Mire que yo encontraba un contraste aquí entre los justos y los pecadores. Como el Señor nos habla en este salmo, quienes son justos, pero quienes son pecadores. Pero cuando somos justos, debemos permanecer siendo justos y ser de testimonio y ejemplo para muchos que nos miran y nos acechan para mirar en qué momento usted y yo caemos. Pero si somos justos, como dice la palabra de Dios, debemos cuidar nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro pensar. Pero para eso debemos introducirnos en la palabra. Debemos meditar y estudiar la palabra para saber qué nos habla el Señor acorde a las Escrituras y cómo usted y yo podemos obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación. Siempre y cuando usted y yo obremos acorde a lo que el Señor nos dice a través de las Escrituras, y podremos saber cómo responder en cada circunstancia, cada situación, porque como hay muchos que nos miran a cada uno de nosotros cómo obramos y cómo actuamos, porque nos copian, nos leen. Como dice un predicador, dice que somos una Biblia andante. ¿Por qué una Biblia andante? Porque muchos nos leen a usted de mí, en el trabajo, en el estudio, en la casa, los amigos, los compañeros, personas que nos conocen, aún personas que de pronto nos ven o nos han visto en la iglesia y como que ven nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro reaccionar, nuestras situaciones, circunstancias, cómo las afrontamos a diario, dependiendo del lugar o la circunstancia donde nos encontremos. Por eso hoy cuando nos abre la palabra, y lo que yo encontraba el tema de hoy, justos y pecadores. Pero mire que yo encontraba como el Señor le dio una guianza, una dirección, una directriz a Josué. Y dice en Josué 1:8: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una instrucción en la cual obedeció Josué hasta el último día de vida, hasta el último aliento de vida, como habla la palabra. Y es precisamente por haber confiado en lo que el Señor le decía a través de la palabra, el Señor lo llevó a ser un hombre de conquista, un hombre de guerra, un hombre de visión, un hombre de proyección, un hombre con visión. Pero también el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a que seamos justos. Y Josué fue un hombre justo delante de un pueblo rebelde, delante de un pueblo que tuvo que recibir de mano de la parte de Moisés, un pueblo que venía trayendo Moisés, pero que el Señor colocó a seguirlo dirigiendo Josué. Pero ¿cómo encontramos este pueblo de rebelde en cual en algún momento le obedeció a Josué, pero después se rebeldizó contra Josué? Y es precisamente cuando yo encontraba en esta palabra cómo el Señor nos tiene a usted y a mí en un entorno en el cual a algunos les agradamos, a otros no, a otros les molesta, les fastidia. ¿Por qué? Porque de pronto usted y yo somos de testimonio y hablamos de la palabra del Señor, pero también no cooperamos, no nos aliamos con esas personas de pronto malintencionadas, mal habladas, perversas, groseras, grotescas, con palabras de doble sentido, palabras malintencionadas, pero también con acciones que no convienen. Pero por eso cuando dice el primer versículo, dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Y es precisamente como yo lo conectaba con esta palabra que Dios le dio a Josué. Y es precisamente cuando meditamos en la palabra de Dios. Dice: no nos sentaremos en silla de escarnecedores. Es que vamos a mirar, como dice en el Proverbio capítulo 1. Dice: a ver a quién le acechamos para hacerle el mal, a ver a quién le hacemos la trampa, a ver a quién engañamos, a ver a quién le mentimos, a ver a quién hacemos alguna traquiñuela, como dicen algunos, para mirar y lograr sacar tajada en cuanto a alguna circunstancia o situación. Cuando se presenta la oportunidad, hagámoslo. No, eso no nos enseña la palabra de Dios. Y ahí donde nos miran muchos: pero es que usted es más bobo, porque no se venga a ver que aquí nos va bien a usted a usted y a mí, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber. ¿Cómo que no? El Señor, la palabra dice que los ojos del Señor están mirando a los buenos y a los malos, y Él nos mira a usted y a mí cómo actuamos en determinadas circunstancias, si aceptamos las trampas del enemigo y en el entorno. Por eso cuando le hablo lo que el Señor tuvo que vivir a través, o lo que tuvo que pasar Josué en los caminos del Señor,
lo tuvo que vivir Moisés, un pueblo en el cual nada le agradaba, nada le gustaba, y que el pueblo quería el pueblo quería que Moisés hiciera lo que ellos quisieran. Y en algún momento lo vivió Josué. Pero acá el Señor nos enseña a usted de mí si estamos cimentados en la palabra, si realmente meditamos en esta ley, en el libro de la ley, de día y de noche, pero si la aplicamos, la ponemos por obra. Pero si usted y yo la entrañamos en el corazón, la atesoramos en el corazón, la podemos poner en práctica. Pero si somos de esos oidores olvidadizos, es muy difícil que la pongamos en práctica. Ay, yo por ahí me acuerdo que yo escuché en la palabra que no podemos meternos en camino de transgresores, que no, y como que se quedó ahí, pero no, realmente no la atesoró en el corazón. Entonces como que quedó esa palabra ahí y no avanzó. Por eso cuando encontramos que nos dice la palabra bienaventurado el varón, el salmista comienza con una verdad incuestionable, ya que el Señor desea que los hombres seamos felices y dichosos, ya que esto es lo que significa el término hebreo en que aquí se traduce por bienaventurado, y en realidad para darle verdadero sentido y fuerza deberíamos leerlo como una expresión exclamando felicidad. Pero es feliz, alegre, contento, jovial, dichoso, un hombre realmente bienaventurado. Y eso somos usted y yo, porque así nos ve el Señor. Pero vuelvo y le repito, si nunca se aparta este libro de la ley de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca, seremos dichosos delante del Señor y le agradaremos primeramente a Dios y asimismo a nuestro entorno. Por eso el Señor nos quiere llevar a usted y a mí cómo podemos entrar a hacerlo. Pero también encontramos en otra parte la palabra que nos dice en el Salmo 4, 7 y 8. Dice: tú diste alegría a mi corazón mayor que la de aquellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Mire que acá nos habla el salmista, los justos, una persona confiada, una persona asegurada, una persona que el Señor dará lo necesario para cada uno de nosotros, pero también en paz nos acostaremos, en paz dormiremos y así mismo nos levantaremos. Porque somos justos, andamos justos delante del Señor y el Señor viene y nos bendice. Pero también lo dice en el Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre en quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño, no hay traición, no hay maldad. Somos bienaventurados. Cuando miramos en la palabra que somos bienaventurados, doblemente bendecidos. Y somos esos bienaventurados en el Señor, que el Señor quiere darnos gracia, honra a usted y a mí. Por eso dice en el Salmo 2, 12. Y dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Si usted y yo confiamos en el Señor mismo se encargará de exaltarnos a usted y a mí en cada una de las áreas de nuestra vida, nuestro corazón. Si somos justos, somos esos justos cuando asociamos lo que nos dice la palabra. Pero como nos asociamos a la palabra es cuando aceptamos el consejo del Señor. Pero lo contrario sucede, dice que no anduvo en consejo de malos, ya que para ser bienaventurado la primera condición es no andar en consejo de malos. Yo no sé qué clase de personas está rodeado usted, pero no tanto con quienes está rodeado, qué es lo que usted copia a los otros. Por eso dice: ni estuvo en camino de pecadores. Y es que ahí nos habla, esto es guardar la relación con lo que nos dice la palabra de Dios, pero también ponerla en práctica en nuestras vidas, y es poder ser de testimonio para muchos, ya que el Señor quiere que usted y yo seamos esas personas de testimonio para el entorno. Pero también lo dice en el versículo 3: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y aquí vemos la progresión avanzada de lo que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, y comenzamos a escuchar los consejos que nos dice el Señor, la palabra, el entendimiento y conocimiento, la revelación, cómo el Señor quiere usarnos a usted y a mí y cómo quiere llevarnos a este camino, a esta transformación. Pero el verso 4 dice: sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Lo que leíamos en Josué 1:8, y es ahí donde tenemos que meditar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios renueve, restaure mi mente, mi corazón, mis emociones, mis pensamientos, mi carácter, mis palabras, mis decisiones, y viene el Señor en nuestra forma de una manera sobrenatural. Pero también es el camino que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí. Seremos como esos árboles plantados, pero también es poder entender con quienes estamos rodeados, pero qué es lo que es muchas veces, a veces como que no somos de influencia para otros, pero los otros sí son de influencia para nosotros, y que hay veces como que copiamos lo malo y creemos que no estamos haciendo nada malo delante del Señor. Y a veces yo me creo una persona justa delante de Dios, soy una persona bienaventurada cuando hago todo lo opuesto en lo que el Señor me está pidiendo. Por eso ahí lo encontramos en el Salmo 92, 12 al 14. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos o verdes. Mire que yo encontraba más bendiciones como justos que injustos, y ahí precisamente el Señor nos quiere llevar a usted y a mí a actuar como esos justos, pero también tener cuidado con los pecadores.
porque la palabra de Dios también nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces tener cuidado realmente con quienes nos intrometemos, con quienes enlazamos conversaciones, ya que hay personas que asisten a la iglesia, están en los caminos del Señor, pero como que comparten todo el tiempo con estas personas, estos pecadores, y como que esos pecadores logran influenciar más a los justos, porque como que tienen más convicción en sus cosas, en su pecado, que realmente nosotros como justos. Por eso el tema hoy es justos y pecadores. Pero para ser justos debemos prevalecer, permanecer, pero también afianzarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero también de ser testimonio para otros. Por eso es tan importante que a diario no dejemos de orar, que a diario no dejemos de leer la palabra, pedirle una palabra al Señor para cada día, y que el Señor nos oriente, nos direccione en esa palabra, que esa palabra la atesoremos en el corazón, pero que también la pongamos en práctica. Y le aseguro que muchos de nuestro entorno, de las personas que nos rodean, empezarán a cambiar, empezarán a ver cosas diferentes en nosotros, empezarán a preguntarnos: si usted qué hace, mire, yo tengo este problema, yo cómo voy a hacer, me pasa esto, me pasa lo otro, y somos en esa sabiduría justo dando dirección y conocimiento en Cristo Jesús.